Hola, acabamos de escuchar un fragmento de Frontera, una canción de Jorge Drexler, el cantautor uruguayo que inaugura este podcast. Bienvenidos a Hermanos Entre Fronteras, un podcast que hacemos Fernando Molina, mi hermano, y yo, Sergio Molina. Es un podcast de Chile para bolivianos y bolivianas y de Bolivia para chilenos y chilenas, pero con la única condición de no hablar del mar. Este capítulo está dedicado a cuestiones económicas. Hablaremos de algo que por su ausencia llama la atención, y es que aunque la inflación está azotando a todo el mundo, Bolivia no tiene inflación. Es bueno, es malo, da lo mismo. Eso, y por otro lado, a raíz de unos informes financieros de bancos de inversión norteamericanos referidos a la nueva constitución de JP Morgan y Morgan Stanley, daremos un vistazo a la polarización cada vez más áspera que vive Chile. Bueno, Fernando, hola, buenos días en este caso. Cuéntanos por qué la no inflación boliviana es noticia. Pero antes, cuéntanos qué es la inflación y cómo golpea la región. Hola Sergio, qué gusto escucharte. Mira, la inflación es el principal problema ahora del mundo, no solamente de nuestra región, sino de todo el mundo. Y la causa es conocida. Por un lado, comenzó con la pandemia, que creó una restricción de oferta, como dicen los economistas, es decir, que se produjo menos de algunos bienes que, por tanto, subieron de precio. Esto ocurrió principalmente por las dificultades de ciertas industrias, señaladamente la industria de los conductores, de las computadoras y de los teléfonos y demás, los chips, y otras industrias, por las restricciones de la pandemia del COVID, ¿no? Eh, Comenzó así. También hubo problemas con el transporte de mercaderías de una parte del mundo a otra, también por problemas en los puertos, en los barcos, la producción de contenedores, en fin, todo lo que es lógico puede generar un parón productivo como el que tuvimos el año 2020. Y luego se sumó de una manera muy estruendosa, digamos así, la guerra en Ucrania, que sacó del juego mercantil, sacó de los mercados por una u otra razón a dos productores muy importantes de alimentos, ¿no? Y Ucrania es, por ejemplo, el productor de la mitad de los aceites vegetales que se generan con girasol del mundo. eh, Rusia también es un gran productor de trigo, de maíz, en fin, de muchísimas cosas, también un productor minero. Y por supuesto, si bien Ucrania está afuera por la guerra misma, ¿no? Rusia ha quedado al margen, o se intenta de que quede al margen, por las sanciones que han determinado los países aliados, ¿no? En contra de Rusia, los países de la OTAN, y principalmente Estados Unidos. Entonces, eso ha encarecido la energía porque aunque Rusia sigue produciendo y es el mayor productor de gas del mundo, es el tercero más grande en petróleo, eh, aunque Rusia sigue produciendo, no se espera que no tenga posibilidades de vender progresivamente, ¿no? Cada vez va a haber menos posibilidades de colocar la energía rusa. Eso ha hecho que suba el precio del petróleo, por supuesto. Y además, las sanciones en otras áreas también han afectado, por ejemplo, a los precios de los fertilizantes, ¿no? Que son muy importantes porque también tienen que ver con esta producción alimenticia, que es la que está en riesgo y la que tiene ahora los precios más elevados. Todo eso entonces está golpeando al mundo y hay inflación en todas partes. La inflación de Estados Unidos y de Europa es un récord, ¿no? En Estados Unidos llegó a 10%, lo cual obligó al Banco Central, a la Reserva Federal de ese país, a subir los tipos de interés. Fue una noticia hace pocas semanas.
para tratar de contener un poco esta alza de los precios. En Europa también están en 8, 9, 10% los indicadores de inflación. Chile ya ha llegado al 10%. Tú nos dirás algo al respecto, lo cual es sorprendente porque, bueno, las cifras de 2 dígitos son indeseables y además se suponía que estaban conjuradas gracias al proceso de estabilización que vivieron algunos países en los años 90, ¿no? Que fue muy exitoso en cuanto a el control de precios. Bueno, y todo esto está ocurriendo como entorno a una Bolivia que sigue, sin embargo, con una inflación, por lo Eso, menos según los informes del gobierno, de 1%, ¿no? Fernando, esa es la gran duda existencial que nos atraviesa a todos, que pasa por dos cosas. Primero, acá en Chile se habla mucho de que la inflación ya, ok, viene de afuera, pero que también por el mal manejo económico, los retiros que hicieron de fondos de pensiones, en fin, eso provoca inflación en sí mismo porque da mucha liquidez a la economía y que por tanto la inflación es culpa de las malas decisiones económicas que se tomaron en los últimos años. Y por tanto hay como dos bandos, como en los partidos de fútbol están los que creen que la inflación viene de afuera y los que creen que viene de adentro. Entonces, ese es un tema y si eso ocurre en Bolivia. Y lo segundo, ¿por qué en Bolivia no hay inflación? Lo que debería hacer que Bolivia entregue su receta a todo el mundo y así resolvemos el problema, ¿o no? O estoy exagerando un poco. Sí, no es tan sencillo porque la receta es muy cara. Eh, Hemos dicho que esta inflación es sobre todo energética, ¿no? Es decir, se debe al alza de los precios de derivados del petróleo y en Bolivia ese precio está congelado por una subvención que un país como Chile, que no es productor, no puede hacer. Es una subvención que existe también en Venezuela y en otros países productores. Nosotros en Bolivia tenemos una industria gasífera bastante importante, aunque venida menos, y en una época producíamos también una buena parte del petróleo que consumíamos, aunque nunca fuimos autosuficientes en este rubro. Somos sobre todo gasíferos. Suficientes, sin embargo, como para eh, congelar el precio de los carburantes, ¿no? La gasolina está en alrededor de $3 desde hace muchos años y es imposible pensar que un gobierno sobreviva, eh, incluso en términos físicos, a una decisión de suspender la subvención, ¿no? Entonces, esa subvención se va a mantener. En parte, se va a financiar con unos mayores ingresos por el alza del gas también, porque al subir el petróleo sube también el gas que vende Bolivia. Sin embargo, como les decía, la industria gasífera boliviana está en decadencia, hace tiempo que está produciendo cada vez menos y por lo tanto el hecho de tener que importar eh, una, una gran cantidad de gasolina y de diésel y venderla a un precio mucho menor del que costará en los mercados internacionales, es una fuerte carga para el fisco boliviano, ¿no? Se está calculando entre 1.000 y 1.500 millones de dólares de gastos del Estado para sostener esta subvención, ¿no? Y además hasta 2.500 millones de divisas, de dólares en divisas para las importaciones, porque, bueno, hay un precio diferente, hay una cifra diferente para la subvención, que es lo que se pierde completamente, y otra para esta compra desde fuera, ¿no? También es mala noticia para la economía boliviana porque no tenemos muchas divisas justamente como resultado de la decadencia de la industria gasífera, ¿no? Entonces, ese es uno de las fuentes de esa inflación baja. La segunda es que tenemos un tipo de cambio fijo también, ¿no? Fijado en 2011. Y si te fijas, la inflación en Argentina, por ejemplo,
que es la más preocupante de Sudamérica, está en más de 50% anual, y puede seguir subiendo, es una inflación anclada con la devaluación, es decir, se devalúa el dólar y entonces suben los precios de los productos, ¿no? Como en Bolivia hay un tipo de cambio fijo, hay bastante confianza en el boliviano y la expectativa de la gente, que es muy importante en este tema de la inflación, es decir, qué espera la gente que van a costar las cosas después de un tiempo, ¿no? La expectativa que en la Argentina está desatada y que se está estimulando negativamente en países como Chile y otros que están con inflación alta, la expectativa en Bolivia es baja, es de estabilidad más bien, de que los precios no van a subir. Sin embargo, hay nubarrones en el panorama, Sergio, con esto voy a terminar el informe que te hago de la situación aquí, porque, bueno, además de tener la energía controlada, ¿no es cierto? Y esto del tipo de cambio, un país que no quiere inflación necesita ser productor, ¿no? Porque si, de otra manera no nos podríamos explicar, por ejemplo, la inflación de Venezuela, ¿no es cierto? Que ha sido hiperinflación y ahora apenas la están deteniendo un poco, siendo que la gasolina en Venezuela también está congelada, ¿no? Entonces, también hay que ser productor de alimentos, ¿no? Y Bolivia es productor de muchísimos de los alimentos que consume, los básicos, ¿no? Pero no en suficientes cantidades en algunos casos, y entonces está habiendo una carestía de maíz en estos días que se importa en, lo que se necesita, la parte que no se produce, se importa de la Argentina, ha subido de precio y entonces no hay suficiente como para alimentar a los animales y entonces hay una elevación de los precios de carnes, no, de porcinos y de aves, y también hay un aumento de precio de algunos otros productos relacionados con el trigo y con el maíz, ¿no? El precio del trigo está elevadísimo en todo el mundo. Nosotros no somos autosuficientes en trigo. Y bueno, ahí también hay otra cosa que explicar y es que a diferencia de una economía abierta completamente como la chilena, en Bolivia hay una intervención del Estado en esos casos, ¿no? Hay una empresa especializada en comprar cosas desde afuera cuando estas suben de precio adentro y distribuirlas a un precio subvencionado también. O sea, hay un sistema de subvenciones que sin embargo está bajo fuerte presión y no está funcionando del todo bien porque, bueno, las cosas se están complicando por muchos frentes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hay nubarrones para la inflación plana que tiene Bolivia y puede traer problemas eso en las expectativas. Y si cambian las expectativas de la gente respecto a los precios, ahí va a haber seguramente repercusiones políticas. Pero bueno, no nos adelantemos, el gobierno tiene como prioridad, tanto propagandística como de gestión, evitar que suban los precios. En un país muy pobre, hay una sensibilidad enorme a cualquier incremento de precios que pudiera cambiar, digamos, la línea de alimentación, que es muy estrecha, que tienen las familias más menesterosas, ¿no? Gracias, Fer. Lo único que podría agregar es que cuando te refieres a porcino y aves, te estás refiriendo a los chanchos y a los pollos, me imagino, porque es el lenguaje de, 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 De economista, ¿no? de economista, no, los chanchos, ha subido el chancho y ha subido el pollo en el mercado, que eso es lo que la gente... yo quería, retomando eso, primero, hay igual en Chile hay un fondo de estabilización del combustible, no hay control de precios del combustible, pero sí hay un aporte estatal para que no suban
descontroladamente, que tiene que ver con la variación de varios temas del dólar, del el costo que tiene, en fin, y que permite eso. Y una de las primeras medidas del gobierno de Boric y del ministro de Hacienda fue incorporar, introducir mayores recursos a ese fondo de estabilización, porque entiende que si sube demasiado el precio de que ya en este momento está más de 1.000 pesos. Yo no sé cuál es el monto exacto, pero las 3 gasolinas que se venden en Chile, cada una valía hasta hace una semana más de 1.000 pesos cada una el litro. Y esto no es, y esto es como una barrera medio psicológica, ¿verdad? O sea, antes estaba en 900 y algo, 800 y algo, y de repente más de 1.000 pesos el litro. Esto suena a que la cuestión está medio descontrolada. Y lo otro que quería decir respecto, antes de pasar al tema central de hoy, lo otro que quería decir es cómo la inflación está analizada en Chile desde una perspectiva no solamente internacional, sino nacional, y se considera que haber entrado al club de los países, el lamentable club de los países que tienen deudas de más de 2 dígitos, o sea, Venezuela tiene 200% de inflación, me parece, pero haber llegado al 10,5%, que es el caso de Chile, haber entrado en ese club, que es una muy mala noticia, se debe sobre todo a la fuerte inyección de recursos que tuvo el mercado a raíz de los retiros que se hicieron durante la pandemia sobre los fondos de pensiones. La buena noticia es que eso terminó justo con el gobierno de Boric, pese a que habían aprobado los anteriores retiros de fondos de pensiones, del 10% de los fondos de pensiones que tiene cada persona, y que se fueron achicando cada vez más, pero que a la vez inyectaron gran liquidez en la economía. Hace poco, ya durante el gobierno de Boric, se frenó la posibilidad de un nuevo retiro, ¿no? Un cuarto o quinto retiro, depende de cómo se lo quiera ver, porque el cuarto lo rechazaron. Ese sería el cuarto efectivo y el quinto como proyecto de ley. Pero la cuestión es que se rechaza, y eso ocasiona otros problemas políticos. No vamos a hablar de eso porque obviamente alguien que respaldó los anteriores retiros y ahora se opone a los retiros solamente porque ha cambiado su posición de diputado a presidente de la República es como algo extraño, y ese es uno de los grandes temas políticos que disminuye la credibilidad del presidente, y lo que hemos hablado en las encuestas, cómo ha disminuido enormemente su popularidad. Uno de ellos es precisamente el tema de los retiros de pensiones, el otro es el de la seguridad, pero bueno, eso es lo que está marcando la pauta política acá. Lo que te quería contar, Fer, es dos informes de bancos de inversión. Uno de JP Morgan, conocemos a nuestros amigos de JP Morgan, y otro de Morgan Stanley, ambos de gran y de connotadísima trayectoria internacional y obviamente acá en Chile. Y resulta que uno de ellos, Morgan Stanley, saca una información de sus analistas de Chile y de América Latina. Parece que ven Chile junto con otros países en América Latina, pero bueno, son gente reputada porque lo que está haciendo es darle recomendaciones a la gente, a su gente y a su staff y a sus inversionistas para decidirse invertir o no. Y resulta que dicen algo que para todo lo que ha sido el establishment económico en Chile sonó a anatema, y es que la nueva constitución o el borrador de nueva constitución que acaba de ser entregado, se entregó este lunes, 16 de mayo, se entrega, digamos, el borrador definitivo. Todavía tiene que pasar por una etapa de armonización y de edición, pero ya más o menos está el borrador. Y resulta que dice que leyendo ese borrador no sería tan grave y más bien podría incentivar las inversiones futuras. No sería tan, sí observa que va a haber mayor ¿cómo se llama? Mayor carga de impositiva, o sea, mayor carga para los empresarios, que va a haber mayores controles, pero eso no lo ven como algo extraño a lo que está ocurriendo en todas partes en el mundo, mayores formas de control respecto al trabajo que hacen. Y dice que es probable que más bien esto incentiva la inversión extranjera. Lo que quiero decir, y no es, me da lo mismo lo que diga Morgan Stanley, porque al día siguiente JP Morgan, que es otro banco de inversión, dice lo contrario, dice que más bien hay poca claridad respecto sobre todo sobre el Banco Central, y que debería haber más controles que eviten cualquier volatilidad respecto al Banco Central. Pero da lo mismo lo que diga uno u otro.
tienen todo el derecho de decir y de opinar y seguramente las apuestas y que son apuestas además por plata, no es solamente un análisis por sí en sí mismo, sino estamos hablando de dónde ponen las lucas a ambos bancos. Me refiero a la forma en la cual se tomó por parte del mercado, por parte de los líderes de opinión y por parte de la prensa estos informes. Se lo vio como si fuera algo imposible de decir. O sea, alguien que dice que la Constitución es buena, es inmediatamente tildado por el resto de los que no están en esa postura como alguien que está diciendo una falsedad, y alguien que dice que la Constitución es mala, lo mismo, pero a la inversa. Es tal el grado de polarización que yo escuché, y justo esta mañana, preparando este podcast, escuché esta mañana a una periodista, una reputada periodista, es directora de un medio de comunicación, explicando que obviamente está en contra no obviamente, pero está en contra del proyecto de reforma constitucional, el nuevo proyecto constitucional, y dice que lo que de Morgan Stanley hay que leerlo adecuadamente. Si no lo lee, dice lo que estoy diciendo, o sea, lo estoy leyendo textual, pero que hay que leerlo adecuadamente porque se está refiriendo en un contexto en el que, y finalmente dice, y el grueso de su crítica es que quien compartió la noticia, o sea, quien compartió, no la noticia ni lo que dijo el banco de inversión, que es lo importante, sino que quien compartió la noticia es un convencional que está por el apruebo. Me parece obvio que si estás por el apruebo vas a compartir una noticia a favor del apruebo, es como elemental, pero lo hace de un portal de pago sin haber pagado. O sea que lo cual también es cierto, porque este es un portal de pago que hace el Mercurio a algunos inversionistas donde tenía esta noticia, y lo que hizo este convencional es sacarle un pantallazo y publicarlo y no haber, digamos, no haber pagado los derechos de autor, que también no es lo más correcto del mundo, pero digamos que es un pecado menor en relación a la importancia de la noticia que se tenía. En cualquier caso, que una analista, una directora de un periódico financiero centre la crítica a lo que dice un banco en la forma en la cual fue transmitida la crítica, muestra el grado de polarización en el que estamos. O sea, como no tengo argumentos para esto, de alguna cosa me voy a agarrar para criticar esto. Lo mismo a la inversa, no quiero quedarme en los que están en la prueba solamente, porque a la inversa hay otros bancos de inversión que han dicho lo contrario y dicen que sí, que hay riesgos para la inversión. Hay acá destacados economistas que están asustados por lo que pueda venir, pese a que el ministro de Hacienda ha dicho que esta constitución no da ninguna inestabilidad al mercado, etcétera, y etcétera. Termino diciendo una cosa muy simple. Al margen de lo que diga JP Morgan, al margen de lo que diga Morgan Stanley, al margen de lo que esté pasando respecto a la inflación, creo que es fundamental y algún día tendríamos que hablar de eso, Fernando, la forma en la cual somos capaces nosotros de separar la paja del trigo y de tratar por lo menos de no caer en la tergiversación y la mentira, porque la guinda de la torta de esto es que un senador de la República, tú sabes que acá en Chile los senadores, mucho más que en Bolivia, son personajes importantes porque son pocos, los senadores son senadores, los diputados son diputados, y hasta entre diputados y senadores hay una cuestión de clase, ¿verdad? O sea, es más importante ser senador que diputado. Bueno, un senador de la República, que además se mostró hace unos años como la renovación de la derecha y demás cosas, publica en sus redes sociales un hermoso fragmento de un discurso de Nicolás Maduro, y abajo pone que Nicolás Maduro da bienvenida a la nueva constitución en Chile y explica que la nueva constitución es el principal jefe de campaña de la nueva constitución, Nicolás Maduro, y pone un video. A las pocas horas o al poco tiempo, mucha gente le demostró que el video era falso. O sea, el video no era falso, sino que estaba dicho hace muchos años atrás, en otro contexto, era Maduro hablando de los temas que habla Maduro. Pero sin embargo, este senador, sabiendo eso, mantuvo la noticia durante mucho tiempo, sabiendo que era falsa, porque sabía que hay gente que va a leer esa noticia y va a decir sí, es verdad, o sea, porque reafirma mi convicción, reafirma de que Maduro, que es obviamente el anticristo a ojos de cierta gente, Maduro está respaldando esta constitución. Así que la polarización está desatada, habrá que tratar de no caer en ella,
y esto no quiere decir ser objetivo y decir el justo medio. En este caso Aristóteles no funciona mucho porque hay que estar o a favor o en contra de la Constitución y hay que ir a votar acá en Chile el 4 de septiembre a favor o en contra del proyecto constitucional, sino de tratar por lo menos De no decir mentiras. de no decir, ya hemos llegado a eso, ya estaba buscando algún término más complejo, pero sí. Sofisticado. Sí, por lo menos no mintamos, dejémonos de eso, Fernando. Esas son mi breve intervención respecto a lo que está pasando en Chile, que ha sido ayer gran escándalo en redes sociales. Sí, la polarización es un tema que ha ido atravesando todos los conversatorios que hemos tenido, que estamos tratando de eludir aquí en Bolivia y tú allá en Chile. Los argentinos tienen una frase muy bonita, dicen, somos Corea del Centro, ¿no? Yo soy Corea del Centro. O sea, ni Corea del Norte ni Corea del Sur, Corea del Centro. Está bueno. La grieta. Con eso, entonces, ¿La grieta era de los españoles o de los argentinos? Los que decían la grieta. No, los argentinos, la grieta. Grieta, sí. Pero en contra de la grieta hay que buscar ser Corea del Centro. Corea del Centro. Con eso nos quedamos entonces. Un abrazo, Sergito, y hasta la próxima. Chao, Fer. Nos vemos. Hasta la próxima.